Bendiciones, mi gente linda, bella, preciosa. Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, donde quiera que ustedes se encuentren. Sea el Espíritu Santo ahí con ustedes, iluminándoles la mente y el corazón, enseñándoles, poniéndoles ese interés, ese deseo de acercarse al Señor y buscar su rostro y acercarse con toda la confianza, creyendo que le hay, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque el Señor, gente, dice, ¿verdad? En Hebreos, dice la palabra de Dios en Hebreo 11, porque dice la palabra de Dios, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe, gente? La fe es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no se ve. ¿Ves? Entonces, la fe, ¿verdad? Sin fe, si no tenemos fe, gente, es porque no estamos seguros, no estamos convencidos, no tenemos confianza y no tenemos esperanza. ¿Ves? Entonces, sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. No agradamos a Dios porque las cosas que hacemos, ¿verdad? No le agradamos a Dios, no le agradamos a los que están a nuestro alrededor, ni tampoco a nosotros. ¿Ves? Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Es ya no pude decir la palabra, pero bueno, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, dice, ¿verdad? De que el tema de hoy, gente, bueno, que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Con ustedes y conmigo, para que yo también pueda llevar esta palabra y que esta palabra sea de edificación para todas aquellas personas que van a escuchar. Así que en esta hora, gente, el tema de hoy se llama Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación, porque la verdad es que la salvación es vida. La salvación es luz, la salvación es el camino por donde vamos a caminar. La salvación, ¿verdad? Viene desde lo alto, desde allá. La salvación, gente, ¿verdad? El Señor ha tenido esa misericordia y esa compasión, que estando nosotros muertos en pecados, estábamos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En otros tiempos éramos un pueblo en la oscuridad, sin luz, pero vino la luz y la luz nos iluminó. Y esa luz se llama Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el tema, que cuidemos esa salvación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, porque, gente, yo he escuchado muchas veces, ¿verdad?, a la gente preocupada y la gente diciendo de que si yo peco pierdo la salvación. ¿Ves? Entonces, y están más preocupadas en que si yo peco, o sea, como que tenemos deseos de pecar, tenemos deseo de alejarnos de Dios y de recibir la bendición. ¿Ves? Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice la paga del pecado, que el precio del pecado, dice, o sea, el pecado tiene un precio y la salvación, ¿verdad?, tiene un precio, y ese precio lo pagó Jesucristo por todo aquel que se acerque a Jesús y que camine enlazado con Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así que muchas veces yo he escuchado que la gente está muy preocupada. ¿Y si peco? Pierdo la salvación. Entonces, o sea, como que estamos interesados o está interesada esa persona de seguir su camino. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libre, ¿verdad? Y nos hace libre, ¿verdad? Y nos saca de la oscuridad, nos saca de la esclavitud, nos saca de esa ceguera espiritual.
Porque el pecado, ¿verdad?, nos separa de Dios, gente. El pecado no es bendición, el pecado es destrucción. Bendito y alabado sea. Es como, por ejemplo, tú digas, bueno, si yo voy al colegio y no estudio, paso el año. Entonces, usemos la lógica, usemos la mente, ¿ves? Entonces, que si vas al colegio y no estudias, no anotas, no vas a tu casa a estudiar. Entonces, cuando vayas a hacer el examen que vas a poner ahí, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña y el Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Yo prediqué, Señor, yo oré, Señor, bueno, muchos se convirtieron porque yo. No es porque yo, es porque Dios tiene misericordia y porque aquella persona se dispuso a creer. No porque yo, ¿verdad? Sino es porque la persona se dispuso a creer, se acercó a Dios y entonces Dios le respondió. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, la verdad es que, y si el Señor dice, en aquel día yo les voy a decir, yo no les conozco a ustedes, yo no les conozco. ¿Ves? Entonces, realmente tenemos que cuidar nuestra salvación, gente. Tenemos que porque el apóstol Pablo dice, por tanto, es necesario que con más diligencia seamos personas con diligencia, seamos personas agradecidas, seamos personas que le pongamos atención, que le pongamos mente, ¿verdad? Y dice, atendamos a las cosas que hemos oído, ¿ves? Porque mira, gente, si tú te sacas la lotería, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, y si tú no guardas, si tú no guardas el premio, si tú no guardas lo que te sacaste, el dinero, y lo dejas por ahí, o lo andas derrochando, lo pierdes, eso se va a perder. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña y nos dice, atendamos a las cosas que hemos oído, gente, atendamos lo que hemos escuchado. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si nos deslizamos, gente, ¿verdad?, usando la lógica, si nos deslizamos, nos vamos a quebrar, nos vamos a hacer daño, hasta la muerte nos puede ocasionar un deslice, ¿ves? Una destrucción. Y entonces no, dice la palabra, porque si la palabra dicha dice por medio de los ángeles fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. El pecado tiene una paga, ¿verdad? La muerte, la destrucción, el infierno. Y la salvación, ¿verdad?, también tiene beneficios, tiene su pago. Jesús vino a pagar por nosotros. Jesús vino y dio su vida, dio su sangre, todo lo que Jesús sufrió por darnos vida a nosotros, por rescatarnos de la oscuridad. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿por qué vamos a estar ahí preocupados y que si yo peco me voy al infierno? Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. ¿Ves? Así es de que si tú siembras cosas malas, pues vas a tener cosas malas. Y si tú siembras lo bueno, pues vas a tener cosas buenas. Porque la palabra de Dios nos enseña, gente, de que dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ahora, cuando los ángeles llegaron a buscar a Job,
no, a Lot, perdón, a Lot y a su familia, los ángeles le dieron instrucciones y le dijeron, no váyanse, salgan de aquí, dejen todo, váyanse. Y entonces, ¿qué pasó? No miren hacia atrás, porque el mirar hacia atrás, esto quiere decir, gente, que tenemos pesar por lo que dejamos, tenemos pesar por las amistades, tenemos pesar por los grupos que nos reuníamos, por la fiesta, por los, bueno, por los bailongos, por los derroches, por todo. Tenemos pesar y entonces estamos viendo para atrás, estamos viendo para atrás. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Acaso esa palabra fue mentira? Esa palabra fue firme, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué sucedió? Aquellos salieron y entonces la mujer de Lot miró para atrás, desobedeció. Entonces, ¿qué sucedió? Quedó hecha piedra, quedó hecho sal, dice la palabra de Dios. Quedó avergonzada, una vergüenza para su familia, para su esposo y para todos los que hoy se dan cuenta. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, gente, que el pecado nos separa de Dios. Porque el Salmo 119, 105 dice la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra, dice, me ilumina. Tu palabra me enseña. Tu palabra me conduce, me guía, para que yo no me haga a la izquierda ni a la derecha y para que yo no me regrese. ¿Ves? Así es de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que cuidemos, dice el apóstol Pablo, cuidemos esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Ves? Entonces, con esto no quiere decir, gente, de que no vamos a pecar. ¿Ves? Porque somos humanos. Y dice la palabra, el apóstol Pablo decía, el pecado que mora en mí me hace hacer cosas que yo no quiero. Porque el pecado no es solamente, ¿verdad?, irse a emborrachar. Pecado no es solamente ir a adulterar, ir a fornicar, pecado, sino que pecado es también tratar mal a tu hermano, irrespetar a tu hermano o a tu hermana. Pecado es, ¿verdad?, bueno, ofender. O sea, hay muchas cosas que se llaman pecado, ¿ves? Entonces, pero dice, si pecamos, dice la palabra de, bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Dice que cuidemos esa salvación tan grande, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, gente, advertencia, la advertencia que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, porque si pecamos voluntariamente, porque si pecamos, ¿verdad?, cuando hemos venido a Cristo, dice, ¿verdad?, hemos recibido el conocimiento de la verdad, hemos recibido su palabra, ¿verdad? Ya no queda, dice, más sacrificio por los pecados. ¿Ves? Entonces, porque Jesús solamente es un Jesús, no hay más Jesús para que vengan a morir, para que se vengan a sacrificar. ¿Ves? Entonces, Jesús solo es uno y Él una vez entregó su sangre, una vez fue clavado en la cruz. Así es que hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ves? Entonces, así es de que Jesús ahí está intercediendo por nosotros. Dale oportunidad, papá, dale oportunidad, Padre mío, dale otra oportunidad. Démosle otra oportunidad. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que ya no queda, dice, más sacrificio por los pecados, sino dice que lo que queda es una horrenda expectación de juicio. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que queda? Dice, una horrenda expectación de juicio. Queda una vergüenza. ¿Ves? Porque cuando pecamos, gente, cuando le fallamos a Dios, le fallamos a la familia,
le fallamos a los que nos rodean, le fallamos a la iglesia, le fallamos al Estado. Y entonces ese pecado viene a destruirnos a todos. ¿Ves? Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que cuando uno peca, ¿verdad? Cuando pecamos, gente, ¿verdad? Entonces la gente está mirando y la gente, mira, para ser como esa persona, mejor no soy, mejor no me acerco. Entonces servimos de obstáculos, ¿ves? Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? De que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que queda? Dice, ¿verdad? Una expectación de juicio, de ser enjuiciado, de hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los enemigos de Dios, a los adversarios. ¿Ves? Entonces, porque si Dios está conmigo y yo estoy con Él, soy amigo de Dios. Pero si yo soy... si me aparto de Él, ¿qué soy? Soy enemigo, estoy en contra de Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, por ejemplo, dice la palabra, nos habla acerca de, gloria a Dios, aleluya. Nos dice acerca dice acerca de lo que es del bautismo. Dice la palabra de Dios. Dice que el bautismo que nos salva, ¿verdad? El bautismo que nos salva, dice de que es que nosotros tengamos una buena conciencia, que estemos conscientes, gente, de lo que estamos haciendo, de que creemos en Dios, que tenemos certeza, que tenemos confianza, que tenemos esperanza en Él. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Además, la palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? De que dice, el que viola, dice, ¿verdad? La ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Ves? En el tiempo de la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés, entonces esta persona, si había, dice, ¿verdad? Que si habían 2 testigos o 3 testigos, ¿verdad? Entonces esta persona moría y la mataban apedrada, la mataban. ¿Ves? Entonces dice, si en la ley de Moisés le daban su castigo a esa persona, ahora dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque cuando, gente, ¿verdad? Cuando nos apartamos de Dios, ¿verdad? Entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos siendo, ¿verdad? Burlándonos, y de Dios no se burla nadie. ¿Ves? Entonces dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrente al Espíritu Santo. Mira, nos metemos a problemas, gente. Nos metemos a problemas. ¿Ves? Entonces, tenemos, dice, ¿verdad? Inmunda. Ponemos por inmunda la sangre de Jesucristo. Y también dice, ¿verdad? Hacemos afrenta. Hacemos afrenta, dice, al Espíritu de gracia. ¿Ves? Entonces, tenemos en poco a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. ¿Ves? Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, no descuidemos, dice, esa salvación tan grande. No estemos pensando, en vez de estar pensando en que si peco, o sea, tengo deseo de pecar, porque si estoy con ese afán, estoy con esa de decir, y si peco, pierdo la salvación.
¿Ves? Entonces, el apóstol Pablo también, ¿verdad? Te da la salida, te da, o sea, Dios es misericordioso, gente, ¿ves? Y no tenemos que abusar de su misericordia. Entonces, dice el apóstol Pablo en la primera carta de San Juan 1, dice 2, ¿verdad? 2:1 dice, hijitos, ¿verdad? Míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Se las escribo para que ustedes no pequen, pero si pecan, dice, ¿verdad? Si pecan, porque estamos en este mundo, gente. Y la verdad que, como les decía, pecamos de cualquier manera, ¿ves? Y entonces dice, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ves? Entonces, si pecamos, dice, y reconocemos, ¿ves? Porque, mire, dice en el 1:9, entonces, 1 del 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ves? Porque el Señor les decía, ¿verdad? Los discípulos, ya es necesario, dice, porque cuando Pedro le dijo, no, Señor, yo no me dejo lavar los pies. Si no te dejas lavar los pies, no eres digno de entrar al reino de los cielos. Y entonces le digo, lávame todo. No, es que la palabra, ¿verdad? Los limpia. Todos los días, la palabra nos enseña, gente, la palabra nos alumbra, la palabra nos indica, ¿ves? Entonces, todos los días tenemos que leer su palabra para que Dios nos enseñe, nos alumbre por medio de su palabra, ¿ves? Y entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿ves? Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros, no está en nosotros. Entonces, ¿verdad? Así es de que, gente, ¿verdad? Tenemos que cuidar esa salvación tan grande. La palabra de Dios nos enseña y en aquel día me van a decir, Señor, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro, Señor, yo puse las manos sobre los enfermos, Señor, yo prediqué, Señor, yo aquí, y el Señor les va a decir, ¿verdad? Porque no es yo hice esto, yo hice lo otro, ¿verdad? Sino que es lo que Dios hace. Y dice la palabra de Dios que si nosotros en Mateo 28:20 dice que si guardamos su palabra, no mantenemos en su palabra, Él va a estar con nosotros todos los días guardándonos, Él va a estar todos los días protegiéndonos y ayudándonos, gente, para seguir adelante, El pecado, gente, nos separa de Dios. Y el pecado, dice la palabra de Dios, de que nos aparta, ¿verdad? Bueno, nos separa de Dios, nos aparta de Dios, ¿ve? Y nos lleva a la destrucción. ¿Ve? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos dice en Juan, gente, ¿verdad? Ya el último versículo, ¿verdad? Así es que cuidemos, gente, cuidemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos. Dice la palabra de Dios en el 15, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, pero si la estudiamos, si venimos y leemos su palabra, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo voy a estar con vosotros todos los días. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el pámpano, dice, ¿verdad? O sea, la rama, dice, no puede llevar frutos por sí mismo, ¿ves? Si no, dice, por sí mismo, si no permanece en la vid, si no permanece en el árbol, gente. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque si tú cortas una rama del árbol, esa rama se va a secar. Esa rama tiene que estar pegada al árbol para poder dar frutos, para poder tener vida. Y entonces dice, así tampoco vosotros, dice, si no permanecéis en mí. Yo soy, dice, la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer.
el que no, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echan en el fuego y arde. Gente, la palabra de Dios no es clara. Dice que separado de Él, ¿verdad? Entonces nos secamos. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Arder en el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es de que en vez de estar preocupado porque si peco pierdo la salvación, mejor preocúpate, ¿verdad? Por acercarte cada día más al Señor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, el que es santo, dice, santifíquese más, acérquese más a Dios. Y el que es, dice, el que es injusto, pues hágase más injusto. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios es real, gente. La palabra de Dios es verdadera. Así es que, gente, ¿verdad? Reconozcamos, gente, como el hijo pródigo. El hijo pródigo pecó, falló, le dio dolor, le dio angustia a su padre. ¿Ves? Pero el hijo pródigo regresó, reconoció que él estaba comiendo con los cerdos, estaba alimentándose de la comida de los puercos. ¿Ves? Pero recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que trabajan, comen, duermen, viven bien, dice, ¿verdad? Yo regresaré y le pediré perdón a mi padre y que me dé trabajo. ¿Ves? Entonces, vemos gente, ¿verdad? Él recapacitó. Si pecamos, tenemos abogado. ¿Ves? Así es que, gente, ¿verdad? Buscar cada día más y más del Señor. No estemos preocupados porque si peco, pierdo la salvación. Claro, si pecaste y no te enderezas y te mantienes siempre en el pecado, con un pie aquí, con el otro pie allá, pues hasta ahí quedaste, porque de Dios, gente, nadie se puede burlar. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nos engañamos a nosotros mismos, porque el diablo dice, ¿verdad?, que sabe que Dios es uno, pero él tiembla, dice la palabra de Dios. En el Salmo 2 dice la palabra de Dios, ya el último, gente, porque entre más la palabra fluye y fluye y fluye, es como ríos de agua viva. Entonces dice, serví en Salmo 2:11 dice, serví a Jehová con temor. Sirvamos a Dios, dice, con temor. No es que le tengamos miedo, que le tengamos terror, sino que sirvamos a Dios con respeto, sirvamos a Dios con amor, sirvamos a Dios, gente, con el deseo, con el corazón. ¿Ves? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. ¿Se fijan? Entonces dice, honra al Hijo para que no se enoje. ¿Ves? Entonces, ¿y cuándo lo vamos a enojar? Bueno, cuando estamos con un pie en un lado y con un pie en un camino y con el pie en el otro. No queremos, ¿verdad? No queremos soltar, gente, sino que la palabra de Dios nos dice, el que no deje a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, el que no deje, bueno, su herencia, el que no deje por causa de mí, dice el Señor, no es digno de mí. Así es de que, gente, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios cada día más, acerquémonos a Él y apartémonos, gente, de estar pensando de que no, es que de mantenernos pensando en el pecado. Sí, Dios nos da oportunidad, gente. Dios nos da oportunidad. El apóstol dice, ¿verdad? Cuidemos nuestra salvación. El apóstol dice, no pequemos, dice, deliberadamente. Dice la palabra, y si pecas, dice, tienes abogado, regresa, ven a él. ¿Ves? Y él, pues, nos va a ayudar. Mira, gente, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es luz.
Dice la palabra de Dios que el hijo, aquel joven rico, tenía la palabra, conocía los mandamientos, se los había heredado su padre. Desde niño, dice, me los han enseñado, pero no es solamente, ¿verdad?, aprenderlos de memoria, sino que es ponerlos a la práctica, ¿ves? Y vemos de que él deseó más su herencia terrenal que la herencia espiritual. Y él se acercó a Jesús, se acercó al maestro y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y sin embargo, a él me quedo mejor con la herencia terrenal. Me quedo mejor con lo terrenal y no, aún conociendo, tenía conocimiento y mejor se quedó en el mundo y no quiso heredar la vida eterna. Así es que, gente, cuidemos nuestra salvación, preocupémonos, gente, dice el apóstol Pablo, preocúpense, cómo es posible que van a perder esa salvación tan grande. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, gente. Dios nos ayude a todos, porque todos necesitamos de la ayuda del Señor. Así es de que recuerda que la salvación, gente, Dios te la regala. La salvación es gratuita, no tienes que pagar, es para ser salvo. La salvación es un don de Dios y por lo tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que guardarlo para que Dios esté con nosotros, ¿ves? Y para que recibamos bendiciones y no para que recibamos maldiciones. Así es que, gente, bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja. Compartan, gente, compartan la palabra de Dios, porque si tú compartes, Dios te va a dar más y más y más y más. En el nombre poderoso de Jesús me despido. Bendiciones.